Buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un placer estar hoy aquí con tres grandes voces expertas del sector energético, tres actoras del sector que relevantes, que importantes y que para mí es un gusto tenerlas aquí en el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en la charla Unificación de Campos Petroleros. Le damos la bienvenida a la doctora Lourdes Melgar Palacios, a Valeria Vázquez Maulén y a María Serna Guerrero. Chicas, bienvenidas. Y voy a empezar. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a empezar leyendo rápidamente sus currículums, que los rebajé un poquito porque se nos va toda la charla en las semblanzas. Lourdes Melgar Palacios fue nombrada subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía y el 5 de febrero del 2014 y fue consejera del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el 7 de octubre del 2014. Previamente se desempeñó como subsecretaria de Electricidad, cargo que ejerció a partir del 12 de diciembre del 2012 y fue también directora general de Asuntos Internacionales de 1998 a 2012. Fue consultora independiente sobre temas energéticos para organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como para diversas empresas mexicanas. Es doctora en ciencia política con especialidad en economía política por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Doctora, bienvenida. También tenemos a la maestra Valeria Vázquez Maulén. Valeria se unió a Deloitte en enero de 2016 y tiene más de 21 años de experiencia profesional facilitando asesoramiento legal en materia de energía en el sector de hidrocarburos. Tiene amplia experiencia en proyectos relacionados con la cadena de valor de la industria del petróleo, contratos integrales de exploración y producción, proyectos relacionados con el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos y petrolíferos. Antes de unirse a Deloitte en México, Valeria trabajó durante 17 años en Petróleos Mexicanos, fungiendo como gerente jurídico de proyectos y negocios de exploración y extracción. También fungió como gerente jurídico de exploración y producción, gerente jurídico consultivo y titular de la Unidad Jurídica de Asuntos Especiales de la Dirección Jurídica. Valeria es abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Valeria, bienvenida. Y también, por último, pero no menos importante, tenemos a una amiga mía que ya ha estado con nosotros aquí en los eventos de la Barra de Abogados, María Serna Guerrero. María Serna tiene una amplia experiencia en materia transaccional y regulatoria de la energía, tanto del sector público como privado. Ha asesorado a compañías energéticas internacionales en sus asuntos de cumplimiento y defensa ante reguladores de energía. María se desempeñó como directora del Departamento de Licitaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la adjudicación de contratos de exploración y extracción durante las 3 primeras convocatorias de la Ronda 1, además de desempeñarse como asesora legal de asuntos legales de ASEA, participando en la redacción del reglamento. Su experiencia en el sector privado incluye ser asociada en firmas de abogados de energía y finanzas de primer nivel. María ha asesorado a empresas energéticas internacionales en sus políticas y asuntos públicos en África y América Latina. Tiene una maestría en Derecho de la Empresa, Medio Ambiente y Recursos Naturales por la Universidad de Houston y es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Chicas, bienvenidas a todas. Para mí realmente es un placer tenerlas aquí en la Barra de Abogado porque son personas importantes en el sector, son personas con mucho conocimiento y lo importante es involucrar a las mujeres en todos los sectores y en especial desde la trinchera en la que a mí en lo personal me toca participar, pues tienen puerta abierta para colaborar con nosotros en la Barra Mexicana de Abogados. Bienvenidas, chicas. Y bueno, ya para entrar en materia, hace alrededor de ¿cuánto fue? ¿3 semanas? ¿2 semanas? Sonó la noticia que Pemex entregó que hay una disputa de Pemex con una petrolera privada por el megacampo Zama. En esa noticia se leyó que la CENER determinó que Pemex tiene la capacidad financiera, la mayoría del yacimiento y la infraestructura para operar el yacimiento marino. Y que con esto Pemex le arrebató a las empresas privadas la operación de su mayor hallazgo petrolero. Leí en medios abiertos, en fuentes abiertas de comunicación, que Zama es una joya petrolera y que Pemex literalmente le agandalló a la petrolera privada ese yacimiento. Por favor, empezamos. ¿Qué está pasando con Zama? Primero, a ver, díganme los antecedentes de Zama, qué está pasando actualmente y si realmente hay un pleito con Zama. ¿Quién quiere empezar? ¿Empezamos con usted, doctora? Adelante. Con mucho gusto. Primero que nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un verdadero gusto compartir la mesa con María y con Valeria. Y por supuesto, Marcelo, muchísimas gracias por la invitación.
Y gracias por acompañarnos en un viernes en la tarde. A lo mejor puede uno pensar que hay temas más interesantes que abordar, pero a mí me apasiona el tema de los yacimientos transfronterizos, así que gracias por estar aquí. Yo creo que para entender qué es lo que está pasando con Sama nos tenemos que ir un paso para atrás. Y es primero entender cómo es que un privado llega a hacerse, digamos, el operador de un área de exploración y producción en el Golfo de México, en el lado mexicano. Y aquí pues simplemente sí es obligado hablar de la reforma energética y recordar que en 2013 se aprueba la reforma constitucional, en 2014 se aprueba ya las leyes secundarias y inicia el proceso de las rondas. Previo a que se diera la ronda 1, se dio la ronda 0. Es muy importante hablar de la ronda 0, porque en la ronda 0, básicamente, Petróleos Mexicanos solicitó a la Secretaría de Energía las áreas que quería mantener, es decir, los yacimientos que ya tenía identificados, donde había reservas, y sobre estos Pemex recibió el 80%, más o menos el 80% de las reservas del país en ese momento, y los recursos prospectivos. ¿Qué son los recursos prospectivos? Son aquellos que digamos que por sísmica o geológicamente puedes pensar que existen, pero todavía no está demostrado que son recursos productivos. En ese sentido, a mí me parece importante destacar que en su solicitud final de la ronda 0, Pemex no solicitó el área donde se encuentra el yacimiento de SAM. Por lo tanto, este yacimiento quedó, digamos, el yacimiento todavía no existía, era un área, ¿no? De exploratoria que se puso dentro de la ronda 1.1. Esa ronda en la cual se ofertaron 14 contratos, solamente se colocaron 2, el contrato número 2 y el contrato número 7, y lo sorprendente fue que el contrato 7 llevó a una puja muy alta, particularmente por dos consorcios. Uno fue la empresa Statoil y otro el consorcio encabezado por Sierra Oil and Gas. Y lo quiero hacer notar porque algo que nos sorprendió en ese momento fue el gran interés que estos dos grupos tuvieron por esa área en particular. Estaban viendo algo que el resto, en particular Petróleos Mexicanos, la propia CNH, no habían visto. Y evidentemente, pues ahora vemos qué es lo que vieron. Vieron un potencial de un yacimiento muy interesante, que en ese momento evidentemente no se sabía que era un yacimiento compartido. Importante notar que aquí tenemos un contrato, por un lado, un contrato de producción compartida en un consorcio en el que originalmente estaba Sierra Oil and Gas, que es una empresa de nueva creación mexicana, con el operador Talos, que es de Estados Unidos, y Premier Oil de Reino Unido, y por el otro lado, colindando con una asignación de Petróleos Mexicanos. Entonces, creo que ese antecedente es importante, porque lo que va sucediendo, como bien comentaba Marcelo, es que el consorcio hace un descubrimiento y resulta que este es uno de los yacimientos, aparentemente uno de los yacimientos más importantes que se identificaron en el 2017. Y al poco tiempo de este descubrimiento, Talos, digamos que es el operador, notifica el hecho de que aquí hay un yacimiento, aparentemente hay un yacimiento compartido. Y entonces aquí es donde entramos en toda esta discusión. No quiero acaparar la palabra, así que le cedo el espacio a mis colegas para que puedan continuar y contarnos dónde nos encontramos en este momento. Gracias, doctora. Usted menciona sobre yacimiento compartido, sobre campo compartido, pero antes de todo, ¿qué es un campo compartido? ¿De dónde nace y por qué? María, por favor, dinos qué es un yacimiento compartido, de qué se trata, cómo va. Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias, bueno, aparte por la invitación, un reconocimiento al capítulo de Nuevo León de la Barra Mexicana, que siempre hace una labor de inclusión muy fuerte, ¿no? Esto también sirva de invitación a los demás capítulos, para hacer paneles integrados con pura voz experta, y bueno, también es para mí un honor estar aquí compartiendo panel con la doctora Lourdes. Muchas gracias por toda su labor de inclusión.
Sin sus esfuerzos seguramente no estaríamos aquí, Valeria y yo. Y bueno, también un reconocimiento y mucho gusto que me da estar compartiendo panel con Valeria, quien fue mi maestra en labor universitaria y siempre me ha estado apoyando en mi labor académica y profesional. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Contestando tu pregunta, Marcelo, un campo compartido es aquel campo cuya extensión excede o no coincide con la delimitación geográfica que se hizo del área contractual o el área de asignación. Ahora, ¿de dónde nace? Voy a platicar un poquito de los antecedentes, voy a tratar de no usar tanto tecnicismo, pero bueno, aprovechando que es un poco el foro convocado por colegas abogados, van a escuchar y les van a hacer sentido varias de las figuras que estamos comentando. Cuando inició, no sé si han escuchado, el tema de la regla de captura, ¿no? El tema que yo me acuerdo en algún momento, cuando yo estaba creciendo, que decían, es que el efecto popote, Estados Unidos nos está chupando. Entonces, ¿ese efecto popote de dónde nace? Cuando inicia la industria petrolera, había poco antecedente, poco conocimiento pues sobre la ciencia que implica. Entonces, los casos que se empezaron a resolver empezaron a hacerse con las pocas figuras de derecho que tenían a la mano, ¿no? Y entonces se fueron a buscar de, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con algo que no es de nadie, ¿no? Como un animal salvaje cuando pasa, o sea, ¿de quién es? No, pues de quien lo capture, es la regla de captura. Si pasa por aquí, yo lo puedo agarrar y es mío, ¿no? Porque siempre y cuando pues, yo sé que no es de nadie. Entonces, son las reglas que se fueron aplicando a la explotación de los campos. Con el tiempo se fue pues, avanzando la ciencia y se fue delimitando, ¿no? De, oye, no puede ser nada más regla de captura así, ¿no? Necesitamos algunas delimitaciones. ¿Qué pasa si hay una parte que es mía, ¿no? Está sobre mi propiedad, que otra parte está en otro lado? Perdón, quiero que lo piensen en un antecedente, en un estado, por ejemplo, como Texas, ¿no? Donde tenemos propiedad privada, donde ustedes han visto en las películas, ¿no? De se está peleando un ranchero que se encontró petróleo y se hizo millonario con el de al lado y demás. Y bueno, ese es un ejemplo muy gráfico porque una, sí es el antecedente donde inició la figura y dos, para entender un poco lo que está pasando aquí en tanto quién le está quitando qué a quién, ¿no? Estamos en ese momento, la regla de captura dice tal cual, si yo perforo aquí, así tenga el 1% del yacimiento, yo puedo extraerlo todo. ¿Por qué? Porque es de quien lo agarre, de quien lo capture. Conforme fue avanzando el derecho, fue avanzando la ciencia, se fueron estableciendo límites de tal manera que se empezó a reconocer que la propiedad, en ese caso que es propiedad privada, está delimitada geográficamente por el titular, ¿no? del terreno, ¿no? Entonces, el recurso que está debajo, pues se lo está efectivamente quitando el de al lado por este efecto popote, por esta regla de captura. Entonces, una de las soluciones, digo, para hacer el cuento más corto, fue tratemos ese yacimiento conforme a su naturaleza geológica y no contra sus límites geográficos que pusimos pues con propiedad y figuras pues creadas por el hombre, ¿no? Sino la naturaleza, ¿qué extensión tiene? Se considera entonces que el yacimiento se va a unificar, quiere decir que se va a tratar como si fuera una sola pieza, porque de hecho sí lo es, y entonces se establecen las reglas para que quien vaya a estar operando extraiga el petróleo de manera que no se cometan abusos, ¿no? Ustedes han visto las fotos y en las películas de Texas viejas, ¿no? Donde hay un montón de pozos, ¿no? Uno al lado del otro, y eso resulta que con el tiempo nos dimos cuenta que lastimaba el pozo, que le quitaba la presión, que a la mera todos perdíamos por estar tratando de sacar el pozo más rápido, porque eso era lo que llevaba la regla de captura. Si mi vecino me lo puede quitar porque tiene este efecto popote, pues yo necesito, ¿no? También pues sacar lo más que se pueda, ¿no? Porque él se está haciendo rico con mis cosas. Entonces lo que se hizo fue crear esta figura de unificación, que de lo que se trata es cómo vamos a explotar mejor de una manera que le conviene más a los propietarios que sean, bueno, son dos o los que sean. Entonces es una regla que ahorita he visto más en los paneles y los que están aquí siguiendo el tema, han visto, se alcanza a percibir que hay mucha mala interpretación de por qué hay una unificación, Pemex ganó, Pemex quitó, nos querían quitar y defendimos. Les pongo el ejemplo, aparte de ser el antecedente, de alguien que lo hace en propiedad privada, ¿no? O sea, en Texas, el ranchero con el ranchero de al lado, Shell y Chevron, intereses privados muy fuertes, y ellos están de acuerdo y usan esta práctica de la unificación. Entonces, si podemos ver que entre ellos están de acuerdo es porque están de alguna manera confiados en que la figura no les afecta a sus intereses, al contrario, los protege o les conviene. Entonces, bueno, eso son mi participación ahorita, Marcelo, perdón si me extendí. No, 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 para nada. Adelante, se pueden extender. Pero a ver, entonces, en el tema de la regulación, ¿cuál es el procedimiento para unificar campos petroleros? Hablando ya de la regulación.
¿Y cuáles consideran que son los puntos más relevantes del acuerdo de unificación? Esta pregunta va para Valeria. Adelante, Valeria, por favor. Hola, Marcelo, muchas gracias. Pues digo, repito, pero hay que decirlo, gracias por la invitación. Es un honor para mí también compartir estas pantallas con la doctora Lourdes Melgar. También tuve la oportunidad de acompañarnos en algunos momentos complicados de la vida profesional y la verdad siempre un ejemplo y una mentoría para cualquier profesionista, pero sobre todo mujer dentro del campo. María, un ejemplo también de profesionalismo y de esfuerzo y de realmente excelencia dentro del mismo, ¿no? Entonces, bueno, dado que este foro es principalmente de abogados, vamos a hablar de cosas que no nos van a parecer tan aburridas. Sin embargo, siempre en el tema energético es indispensable mezclar los temas pues, legales, de certeza y seguridad jurídica con los temas técnicos operativos. Ya veíamos a María cómo nos hacía una exposición clarísima de qué podemos entender, de dónde nacen este tipo de, por qué necesitamos un acuerdo, qué es la figura de la unitización o de la unificación, y no nos podemos despegar de los elementos técnicos. Entonces yo te diría que desde el punto de vista de la regulación mexicana, iniciamos con la ley de hidrocarburos, que ya hacía mención la doctora Melgar, en cuanto a que es uno de los productos más relevantes de la reforma energética. Esta se emitió, como sabemos, en agosto del 2014. Hay un solo artículo que menciona, pues casi te diría de pasadita, qué pasa con la unificación de campos, y esta es la que le da la facultad a la Secretaría de Energía, digamos, para pronunciarse con relación a la unificación e instruir la unificación de un campo, que es el artículo 42, fracción segunda. Básicamente en la ley de hidrocarburos no encontramos mayor regulación. Después nos vamos al reglamento de la ley de hidrocarburos, que sí tiene un pequeño capítulo de 3 artículos, en donde básicamente describe un pequeño procedimiento para saber cuál va a ser la participación de la Secretaría de Energía. El requisito indispensable que es uno, que los interesados, ya sea signatarios o contratistas, y ahorita vamos a entrar a este punto más adelante también, presenten esta solicitud o aviso de unificación. A partir de ahí la Secretaría de Energía lo toma, lo manda también a dictamen de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es nuestro regulador técnico en materia de upstream. También hay una intervención de la Secretaría de Hacienda, poco descrita, me parece desde mi punto de vista, y a partir de ello pudiera darse una autorización. Entonces yo te diría básicamente que los pasos o puntos más relevantes para lograr una unificación son de campos, y es lo que vimos en Sama. La verdad es que Sama, pues como todos sabemos, es el primer caso. Es un caso con características específicas porque está dentro de los límites del propio territorio nacional. Habrán casos que crucen territorio de otros países y la doctora seguramente aquí nos platicará ampliamente de este tema. Pero en este caso, la ley de hidrocarburos y nuestra regulación solamente nos habla de los que están en territorio nacional. La regulación específica emitida por la CNH son los lineamientos que establecen el procedimiento para instruir la unificación, y también tenemos una guía que regula el procedimiento que lleva a cabo esta secretaría para evaluar la posible existencia de un campo sobre el cual pudiera instruirse la unificación. Dentro de este procedimiento hay varios acuerdos, que es lo que estuvimos viendo en los meses y pues un par de años anteriores. Un acuerdo preliminar de unificación donde las partes se ponen de acuerdo en qué actividades van a llevar a cabo para poder obtener la información necesaria y llevarla ante la Secretaría de Energía para dar este aviso de unificación. A partir de eso empieza la actividad administrativa de la Secretaría, que es estos dictámenes que les señalaba, tomar la información que presentan los interesados y a partir de ahí mandar a dictamen de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que en caso de ser favorable, como lo fue en Sama, pues la Secretaría de Energía entonces toma, digamos, las riendas ya del procedimiento y también solicita el visto bueno, digamos, o la opinión técnica de la Secretaría de Hacienda.
sin que la regulación nos diga en qué consiste esta opinión. A partir de ahí, las partes pueden empezar ya a ponerse de acuerdo y presentar para autorización los términos y condiciones del acuerdo de unificación. ¿Qué es un acuerdo de unificación? Pues básicamente es el acta de matrimonio, como le llamamos a los JOAs, a todos estos acuerdos de operación conjunta, que usualmente son voluntarios, es decir, dos partes se ponen de acuerdo para ir a explorar y en su caso explotar, desarrollar un mismo campo, unir fuerzas y hacen su acuerdo en cuanto a quién va a operar, cómo van a hacer la repartición de los intereses de participación, los recursos, todos los comités, digamos, de toma de decisiones, el Steering Committee, cómo van a hacer esas transferencias de tecnología y de conocimientos, todo lo que sabemos que tiene un acuerdo de operación conjunta. Sin embargo, este acuerdo de unificación o unitización parece un poquito un matrimonio a fuerzas, porque pues ya nos tocó por la naturaleza, porque tenemos una reserva compartida, queremos evitar el efecto popote que nos platicaba María, tenemos que ponernos de acuerdo. Y aquí es en donde viene la parte más interesante, porque es un acuerdo en donde también la Secretaría de Energía autoriza determinados términos y condiciones, y para mí el más relevante de todos y el que estamos viendo, pues que ha representado una controversia en opiniones, es quién va a ser el operador. Porque recordemos que el operador, aunque vamos en el mismo coche, el operador es el que trae el volante y es el que va a decidir cuándo nos paramos a cargar gasolina, cuánto vamos a invertir, en dónde, cuáles son las prioridades. Claro está que dentro del acuerdo de unitización podemos tener elementos también que nos permitan, por ejemplo, un procedimiento para cambio de operador, un procedimiento para la toma de decisiones fundamentales que el operador pueda o no pueda tomarlas por sí mismo, incluyendo montos, incluyendo incluso rangos de riesgo, si es que las partes se ponen de acuerdo, y desde luego la resolución de controversias entre las partes. Yo te diría que esos como que son los puntos más relevantes para entender qué es lo que ha estado pasando y por qué ha sido tan largo este procedimiento. Hay un montón de etapas y varias aprobaciones por parte de las autoridades y también acuerdos que deben tomar las partes que nos van a encaminar finalmente a nuestra acta de matrimonio forzada, que es nuestro acuerdo de unitización. Perfecto, pero a ver, algo no me está quedando claro. Ya después del acta de matrimonio, se unifica el campo. Estamos bien, ¿verdad? Se unifica el campo, pero después de eso, ¿quién ejerce la titularidad del recurso? Porque ahí pues hay como una diferencia. ¿Quién ejerce la titularidad? Esta pregunta va para, doctora, por favor, respóndanos esta pregunta. Muchas gracias. Bueno, a mí, antes de responder la pregunta, me permiten un breve comentario. Me encantaron las intervenciones de María y de Valeria, porque creo que hay una claridad impresionante. Y este tema de la regla de captura, sin duda, y creo que ha sido el gran tema, particularmente en Estados Unidos, pero hay que decirlo que Estados Unidos es un poco como la excepción en el mundo. Incluso Texas es la excepción dentro de Estados Unidos, porque en las aguas del Golfo de México, desde hace muchos años, ya existe como un procedimiento muy común y corriente que sucede todos los días, los esquemas de unificación de los yacimientos. Entonces, aquí lo importante es que, como decía Valeria, hay todo un procedimiento que se sigue, y así es normalmente tanto en la práctica internacional como en la práctica doméstica en distintos países. Normalmente se llega a un acuerdo. O sea, en el 99% de los casos hay acuerdos y no hay ningún problema. Y solamente en el 1% de los casos llega a haber algún tipo de disputa con relación a las cuestiones centrales, que sin duda la principal es quién va a ser el operador, por lo que decía Valeria, que ese es un tema absolutamente central. Eh, y bueno, y si bien se dice que se puede después cambiar de operador y tal, la realidad es que a menos que quien, digamos, tenga la titularidad del contrato, una parte decida vender su parte del contrato, pues él se va a quedar de operador. Aquí en el caso específico de Sama, creo que lo interesante es que
hasta donde sabemos, porque hay que decirlo también, pues no hemos visto el documento, no se ha publicado, simplemente es información que se ha dado. La Secretaría de Energía ya dictaminó que quien cumple con los requerimientos técnicos para ser el operador es Petróleos Mexicanos. Entonces, esa parte ya la tenemos. Hay toda una serie de cuestiones que quedan todavía pendientes de definir, pero hay otro tema que es importante y es la repartición del yacimiento, digamos, de qué porcentaje te toca. Y ahí sí hay un tema que es muy, muy importante porque en un momento dado se puede pensar que, digamos, a la empresa que tiene el contratista le toca el 55% y a Pemex el resto, ¿no? O al revés, como dicen ahora que Pemex tiene un porcentaje 50% un poco mayor que el contratista. Bueno, aquí el tema es que eso sí existe todo un procedimiento para ir redeterminando qué porcentaje le toca a cada quien del yacimiento. ¿Y por qué es esto? Porque cuando tú estás empezando a perforar y estás empezando a estudiar el yacimiento, tienes una idea de la configuración geológica, del potencial petrolero, etcétera, pero en realidad es a la medida en que vas produciendo el yacimiento que vas realmente sabiendo, digamos, cómo está realmente esta repartición. Y uno de los temas que tenemos aquí como un pendiente en el caso específico del proyecto de Sama es que Pemex debió de haber perforado un pozo delimitatorio que no lo ha perforado. Entonces, hay información, digamos, técnica, geológica que todavía falta para tener mucha mayor claridad de qué porcentaje le toca a cada quien. Ahora, viniendo a la respuesta, y sí me siento, quizás por deformación profesional, pero sí me siento que debo de comentarlo, hay que recordar que en el caso mexicano los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y con lo que realmente se está haciendo es digamos, el Estado mexicano está encontrando dos formas distintas de producir estos recursos. Uno es mediante la asignación, en este caso la asignación colindante que tiene Pemex, y la otra es mediante el contrato que se ganó un consorcio en un proceso de licitación. Entonces, sin la pregunta específica de quién es el recurso, pues el recurso en el subsuelo sigue siendo propiedad de la nación y al momento de producirlo, va a corresponder en el porcentaje que le toca al contrato a la empresa contratista o el consorcio contratista en este caso y el porcentaje correspondiente a Petróleos Mexicanos. Y aquí es donde caemos en uno de los temas, creo que es muy interesante que el primer caso de unificación de yacimientos que tengamos en México sea uno que se dé entre un contrato y una asignación, porque tenemos, entre otras múltiples cuestiones, tenemos esquemas fiscales muy diferentes. Entonces, ahí hay toda una serie de cuestiones que creo que va a ser fascinante ver cómo se van aterrizando temas relativos a la deducción de los costos, la carga fiscal, etcétera. O sea, cómo es que se va a llegar a este acuerdo, porque de acuerdo a lo que, y aquí las abogadas me podrán corregir, pero mi interpretación de lo que dicen los lineamientos es que el contrato y la asignación siguen vigentes. Entonces, no es como cuando llegas a una negociación de una unificación de un yacimiento a nivel internacional donde se crea un nuevo esquema, sino que aquí llegas a un acuerdo de cómo producir, pero tienes que seguir cumpliendo con lo establecido en tu contrato o en tu asignación en términos de obligaciones con el Estado, ya sean desde contenido nacional, fiscal, compromisos de trabajo, etcétera. Perfecto, gracias doctora. Y desde el punto de vista jurídico, abogadas María, Valeria, ¿qué problemáticas pueden presentarse ante un acuerdo entre asignatario y contratista? Empezamos contigo, María. Gracias. Bueno, ya lo adelantaba la doctora, el tema principal, la diferencia entre la asignación y el contrato es un tratamiento fiscal diferente, ¿no? Además del tratamiento fiscal, pues obviamente cada una de ellas tiene pues mandatos y objetivos distintos.
Hemos visto, bueno, Pemex en particular ahorita tiene un mandato de producción mucho más claro, ¿no? Un mandato, pues, de proveer por la soberanía de México, ¿no? Lo cual pudiera a lo mejor no siempre coincidir con las decisiones que hubiera tomado o que tomaría un operador en un contrato pues, privado, ¿no? Sin tener estos intereses por estar pues, siendo la empresa productiva del Estado. Eso, bueno, desde el punto de vista pues, más natural que pudiéramos pensar, ¿no? En un segundo momento, pues bueno, es parte fiscal, pero también es más fiscal como entre ellos privados, ¿no? La repartición de los costos, la repartición de las inversiones, cuando les piden que hagan desembolsos, eso pudiera, a lo mejor Pemex, no sé, tiene un procedimiento mucho más lento, ¿no? Para aprobar inversiones y desembolsar dinero, que a lo mejor entorpecen un poco la decisión que pudiera tomar el otro, que puede ser mucho más reactivo. Entonces, bueno, esas son las que se me ocurren a mí ahorita como que pudieran ser algunas distinciones, pero que seguramente Valeria, que tiene amplia experiencia en Pemex, ¿no? Pues tendrá mayores hasta casos de que han pasado reales. Valeria, tu comentario al respecto. Gracias, María. Por favor. Marcelo y doctora. Sin duda, ese es para mí una de las incógnitas más grandes que va a ocurrir ahora en Sama. La regulación, la legislación no puede prever todos los casos que se van a dar en la vida real, pero para cómo estaba la repartición de los recursos cuando empezamos con la ronda 1.1, donde viene el bloque 7, pues teníamos yo creo que elementos que nos permitían pensar que pudiera existir una unificación entre una asignación y un contrato, y la realidad es que creo que nuestra regulación se queda un poco corta. Se queda un poco corta en cuanto a que la problemática fiscal del tratamiento entre asignación y contratista que ya mencionábamos es de tal magnitud que puede resultar que una sola operación de un campo unificado le traiga distintos beneficios económicos y distintas cargas financieras a una parte que a la otra en razón de la diferencia del tratamiento fiscal de cada uno de ellos. Hablando de las partes técnicas, también existen planes ya aprobados por la Comisión para la Asignación y planes y obligaciones mínimas de trabajo también en cuanto al contrato, y estos también en su momento tendrían que homologarse para todos dirigirnos hacia lo que queremos, que es operar un campo unificado exitoso. Antes de operarlo, pues explorarlo y poder entender realmente cuáles son los recursos que hay ahí y que los recursos que pudieran ser realmente aprovechables. Esto va a redundar en se va a triplicar la carga administrativa sobre un solo campo que ya está unificado, porque hay que administrar el acuerdo de unificación, aparte la asignación y aparte el contrato. Esto desde luego va a incidir en qué vamos a poner en nuestro acuerdo de unificación, porque también lo que mencionaban sobre las diferencias entre cómo puede desembolsar una parte y la otra los recursos, la toma misma de decisión para la inversión y hacia dónde se va. En Pemex tiene un papeloducto y un procedimiento administrativo propio interno que tiene que subir a un comité, hay una opinión del área técnica, de ahí sube incluso a consejo de administración en algunos casos. Desde luego afecta el presupuesto, que además es anual. Obviamente la capacidad de reacción y de toma de decisiones de las grandes empresas, de las IOCs que tenemos, y en particular Talos, seguramente también tiene procesos corporativos de autorización internos, pero que tendrán una lógica dirigida hacia la agilidad y hacia la mejor toma de decisiones, y no tanto hacia unos criterios que, por cierto, extraña mucho que estén puestos en los lineamientos para la unificación, pues son los que menciona el artículo 134 de la Constitución, que las unificaciones plantearán la eficiencia, la eficacia, la honestidad, pues esos son criterios que, vamos, son deseables en todos los contratos donde se involucran recursos públicos e incluso privados, pero aquí lo que queremos es la mayor eficiencia para la explotación de los campos, que va a redundar en un mayor beneficio, pues al final para México, porque la doctora lo decía muy bien, el recurso sigue siendo de los mexicanos, son de la nación,
y todos los recursos que están en el subsuelo. Ahora, ¿a quién corresponden los derechos para explotar esos recursos? Quedan intocadas la asignación y quedan intocado el contrato. Entonces, este acuerdo de operación le sumas complejidad, además de ser un matrimonio un poquito a fuerzas, pues también te digo cómo se van a repartir las cuentas bancarias y cómo vamos a ir caminando hacia la operación. También en resolución de controversias se van a presentar dificultades, porque cada uno de ellos tendrá una preferencia en cuanto a ley aplicable, tribunales competentes, metodologías para escoger a lo mejor terceros expertos, que finalmente, y si te fijas, ese fue el punto que puso la última palabra en esta última determinación con relación al operador de Sama. Perfecto. Tengo otra pregunta, una duda. Así como hay unificación de yacimientos en territorio nacional, me imagino que también hay unificación de yacimientos transfronterizos. ¿En qué se diferencia uno del otro? Las unificaciones en territorio nacional y las unificaciones de yacimientos transfronterizos. ¿En qué difiere cada una? ¿Cuál es la diferencia principal? ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? Bueno, como nadie quiere, va para María. Por favor, María. Bueno, pues depende la frontera de la que se trate, digamos. Bueno, como bien mencionaba la doctora, en materia internacional, ¿no? Ya existe cierta práctica de unificación, que además esa también obedece a parte de las propias figuras y de lo que hemos conocido todos a lo largo de la historia de la evolución del derecho y de la industria petrolera. Difiere porque se complementa con principios diplomáticos, principios del derecho internacional, ¿no? Del no ejerzas tu derecho, ¿no? Lastimando al derecho de la otra parte o de alguien más. Ahora, una de las preguntas también, ahorita que mencioné cuando empecé la pregunta, perdón, la respuesta, es pues depende de la frontera, ¿no? Porque ahorita que salió el tema de Sama, yo escucho a todo el mundo con mucha preocupación sobre qué Estados Unidos y el tema del yacimiento transfronterizo. En efecto, tenemos un acuerdo de unificación de yacimientos transfronterizos en el Golfo, que, como mencionaba la doctora, no incluye al estado de Texas. Entonces, si encontramos un yacimiento transfronterizo que está o en tierra o que queda colinda con la frontera del estado de Texas, no está incluida. No está incluido en ese acuerdo tampoco que tuviéramos, no sé, un yacimiento transfronterizo con Cuba o con cualquier otra frontera, bueno, marítima o bueno, terrestre, si encontramos, con la que lo tuviéramos. ¿Qué pudiéramos hacer en esos casos? Pues bueno, seguramente sentarnos a negociar como nos ha indicado ya un poco la experiencia, pero ahí va a ser muy interesante el ver los antecedentes que hemos tenido. Ahora, bueno, la doctora seguro nos va a poder explicar mejor, pero el acuerdo de yacimientos transfronterizos para el Golfo es un acuerdo que tiene ciertas particularidades que también se aparta un poco de la práctica internacional, ¿no? Vemos que les dejan algunos derechos a las partes para poder continuar, aun si no se llega a un acuerdo, necesitamos que se hagan unos comités ejecutivos. Entonces, bueno, pues trae cierta burocracia internacional diplomática. En el caso mexicano, el que sí existe, el acuerdo transfronterizo en el Golfo, existe una participación fuerte de un comité ejecutivo que tiene que hablar con un comité ejecutivo americano, en este caso, en el cual se lleven a cabo y se tomen las decisiones diplomáticas, aún antes de empezar a pasar a los acuerdos de unificación que ya mencionaba Valeria. Entonces, toda esa problemática, o sea, que mencionaba Valeria hace ratito, ahora hay que agregarle la problemática pues, diplomática, que incluso pudiera ser pues se cerraron las mesas, ¿no? Y pudiera ser una moratoria, pudiera ser, pues yo soy tejano, ¿no? O yo estoy aquí y pues yo voy a seguir explotando. Entonces tenemos todavía mucho por definir en esa materia y muchas fronteras todavía que por explorar. Digo, yo sé que depende de los recursos, cómo se vayan identificando, que se van haciendo estos acuerdos, pero pues todavía no está dicha todo la doctrina en unificación internacional. Claro. Muchas gracias, María. Antes de seguir, veo que, bueno, pueden hacer, si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat o pueden hacer el uso de la voz. Veo que hay dos buenos amigos, Christopher Ávila Mier de la Coparmex y el doctor Adrián Dujalt. Siempre me equivoco con tu apellido. Siempre te pregunto si es Dualt o Dujalt, pero bueno, lo voy a dejar en Dujalt. Una persona que admiro y aprecio mucho. Pero a ver, tengo una pregunta para la doctora Lourdes. Doctora,
¿cuáles son los antecedentes jurídicos en México, tanto el Tratado de Límites Marinos con Estados Unidos de 2000 como el de 2012, que son los antecedentes importantes para la definición de los lineamientos post-reforma? Por favor, cuéntenos un poquito de los antecedentes. Sí, con muchísimo gusto. Ya María estaba tocando este punto y déjenme primero decirles que coincido con Valeria ampliamente en el sentido de que los lineamientos y incluso el tema de yacimientos compartidos y yacimientos transfronterizos dentro de la ley de hidrocarburos se quedó muy corto, ¿no? Se quedó en una pequeña mención y sin duda creo que ahí hay todo un trabajo por hacer. Y como estamos viéndolo evidentemente con este primer caso que tenemos sobre la mesa. Creo que lo primero, y ahorita que estaba revisando algunas cuestiones para poder conversar con ustedes, lo primero que me llamó la atención es que el primer tratado de yacimientos transfronterizos que se suscribió fue en el año de 1922. O sea, y de repente me cayó el 20, que ya va a ser un siglo. Y fue entre Arabia Saudita y Kuwait. Pero pues nosotros, como ustedes saben, somos frontera con Estados Unidos, donde efectivamente pues lo que ha habido es lo que dominaba era la regla de captura y donde recordarán, como bien decía María, yo sí lo recuerdo con mayor nitidez porque pues era en la época de mis juventudes donde pues un senador panista todos los días salía a decir que pues Estados Unidos iba a robar nuestro petróleo con un popote, ¿no? Básicamente como si fuera un gran yacimiento y metes el popote y te llevas todo el petróleo. Bueno, las estructuras geológicas son bastante más complejas y lo que les quiero comentar es que en el año 2000 México logró suscribir con Estados Unidos el primer tratado de protección de yacimientos transfronterizos. Y fue un gran logro de la diplomacia mexicana porque hasta ese entonces Estados Unidos no había suscrito ningún tratado con ningún país en ninguna parte del mundo. O sea, ninguna de sus islas en el Pacífico, ni con Canadá, ni con nadie. Pero aquí lo que nos estábamos dividiendo era el polígono occidental, que es de acuerdo a la Convención de Derecho del Mar, más allá de las 200 millas náuticas se generan espacios que te puedes repartir. Y originalmente, pues la idea era nada más hacer la línea de la frontera, pero evidentemente ahí sabíamos que había petróleo y aunque el tirante de agua ahí es de más de 2.500 metros de profundidad, en aquel entonces, imagínense, estoy hablando finales de los 90, se veía como literal como ir a la luna, ¿no? Poder sacar ese petróleo. Bueno, hoy en día sabemos que tenemos la tecnología para poder explotar ese tipo de yacimientos y el haber logrado que llegara a ese primer acuerdo fue muy importante porque ya se estableció el precedente y ustedes que son abogados pues saben la importancia de sentar los precedentes. Ese precedente fue el que sirvió para poder negociar el tratado de 2012 a que se refería María y ese tratado sí tiene un grado de complejidad impresionante porque efectivamente pues había toda esta cuestión de cómo le vamos a hacer si efectivamente encontramos un yacimiento transfronterizo para definir la explotación. Hay que tomar en cuenta además que ese tratado de 2012 se suscribió previo a la reforma energética y es decir que hasta entonces pues Pemex no tenía la flexibilidad, el Estado mexicano no tenía la flexibilidad con que cuenta hoy en día para poder llegar a acuerdos y poder, digamos, explotar el recurso. Entonces, si bien a lo mejor podíamos tener el antecedente de que se reconociera que el recurso también era de México, era compartido, no había forma de llegar a un acuerdo y entonces se ideó todo esto que básicamente llega al grado de complejidad donde es como crear un nuevo país, es crear un nuevo espacio donde vas a crear un contrato específico que va a tener reglas definidas y déjenme decirles que este grado de complejidad no es único nuestro, es el grado de complejidad que se ve también en los acuerdos que existen, por ejemplo, entre Noruega y Reino Unido, algunos en los cuales, por ejemplo, las leyes sanitarias son las de un país, pero las leyes ambientales son las del otro, y a lo mejor te pones de acuerdo en términos de una cuestión específica, como a lo mejor sería el contenido nacional, etcétera. Entonces, sí se vuelven temas súper complejos,
el poder, digamos, llegar a este tipo de acuerdos. Y por eso es que creo que es tan importante eh, ver y tomar en cuenta lo que tenemos a nivel internacional, que son básicamente estos dos tratados que cubren la parte del Golfo de México, cubren las costas, pero no cubren la tierra. Y ese es un punto bien importante, particularmente en el caso de Texas, como mencionaba María, porque en Texas, pues nos podemos imaginar muy claramente que hay yacimientos compartidos. Imagínense si se siguen las cuencas, cómo va a ser que de repente lleguen a la frontera y se paren, ¿no? Entonces, un poquito lo que se dice es que la complejidad geológica y hace que muy probablemente sí se queden con un poco de gas natural mexicano o un poco de petróleo, pero que nosotros a la vez podríamos hacer lo mismo. Creo que eso no es el gran consuelo, habría que llegar a un tipo de acuerdo para poder resolver esa problemática, pero hay que decirlo también, o sea, tener las soluciones jurídicas es importante, pero también tienes que tener los instrumentos técnicos para poderlo llevar a cabo. Entonces, ¿cómo vamos a, por ejemplo, a llegar a un acuerdo con Texas si no tenemos la capacidad para explotar los recursos de lutitas? Si no tenemos los recursos, si no tenemos la tecnología, sobre todo si no queremos utilizar los instrumentos que ya tenemos sobre la mesa, como sería el poder contratar una empresa especializada que lo hiciera. Entonces, creo que sí hay diferencias, pero estas diferencias nos sirven para poner sobre la mesa la urgencia que tenemos de poder afinar particularmente a nivel nacional cuáles son las formas más fáciles de poder explotar estos recursos, porque lo que sí es cierto es que si bien tenemos un yacimiento, un descubrimiento muy importante, si le ponemos muchas trabas burocráticas, pues la producción en Sama se va a tardar, pues no sé, 5 años, 10 años, no lo sabemos, y para entonces el mundo de los hidrocarburos va a ser otro. Gracias, doctora. Pero en cuanto al estado de Texas, ¿cuál es la situación actual que tenemos con ese estado? Texas no solamente es música country y cerveza deliciosa y carne deliciosa. A ver, ¿qué? ¿Tenemos Texas forma parte de un acuerdo transfronterizo? O sea, ¿qué hacemos en caso de que exista un yacimiento transfronterizo? ¿Qué hacemos con Texas? Esa pregunta va para usted, doctora, también. Por el momento no, por el momento no hay ningún acuerdo. Por el momento no hay ningún acuerdo. De hecho, no es nada más Texas, o sea, es toda la frontera terrestre que en este momento no está protegida. Y eso en gran parte tiene que ver con cómo funciona el tema de los recursos petroleros en Estados Unidos. Contrariamente a México, en tierra, quien es dueño de los recursos en Estados Unidos es el privado, es el dueño de la tierra, a menos que sea una propiedad estatal o federal. En el caso del Golfo de México, más allá de me parece que son las 12 millas náuticas, quien es dueño del área es el gobierno federal y por lo tanto ahí es el Mineral Management Services que administra, bueno, ya cambió de nombre, que administra toda esa parte y entonces es, digamos, por eso entramos en negociaciones con el gobierno federal. Pero pues no, ¿cómo el gobierno federal mexicano entra en negociaciones con el gobierno de Texas para un acuerdo transfronterizo? Esa es una de esas grandes preguntas que todavía no hemos resuelto. A ver. Perdón por tardarme, pero ¿por qué no? Sí, perdón por mi pregunta, doctora, perdón por mi insistencia, pero ¿por qué no se ha resuelto? ¿Es falta de voluntad política o es falta, o qué es lo que falta para tener un acercamiento, ¿qué falta? Quizás es absurda mi pregunta, pero No, yo no creo que sea absurda la pregunta, al contrario, yo creo que es una muy buena pregunta, pero yo lo que contestaría es que parte o sea, primero creo que el Estado mexicano fue tratando de resolver parte por parte donde era más urgente y más fácil. En el caso, por ejemplo, del polígono occidental, pues ahí lo que facilitó las cosas es que había un tiempo límite establecido por la Convención de Derecho del Mar y México tenía derecho a un reclamo que se presentó
ante la convención y por lo tanto se vino una presión, digamos, también sobre Estados Unidos, que no es parte, no sé si creo que todavía no es parte de la convención, pero no era parte de la convención de entrar a una negociación con México. Y, en el caso, y entonces, digamos, eso fue importante porque ya se sentó el precedente y porque además se sentó un precedente en un momento en que la actividad petrolera de Estados Unidos en el Golfo cada vez se acercaba más a la frontera con México y cada vez tenían más la tecnología para poder producir recursos y por lo tanto esta fuente de conflicto bilateral cada vez era más latente. Entonces se logró con el gobierno federal de Estados Unidos llegar a esta negociación. En el caso de tierra, pues incluso digo, es un tema que yo lo platiqué en su momento en distintas ocasiones con ingenieros petroleros de Pemex. No lo veían como algo tan urgente porque decían, es que ahí sí hay, por el tipo de roca, por el tipo de geología, etcétera, no es como que vas a tener un yacimiento que baje partes importantes de Coahuila o de Nuevo León, o, ¿no? Sino es más bien, son partes y partes, ¿no? Decían, a lo mejor me robo, a lo mejor ellos se llevan un poco de gas natural, pero yo también me puedo llevar un poco de gas natural. Aquí la realidad de ese tema es que como tampoco estamos explotando ese recurso, pues efectivamente hay mucha más actividad del otro lado de la frontera. Y sin duda, pues yo creo que es un tema que hay que repensar y hay que retomar, porque pues sí es un tema importante. Claro, perfecto. Gracias, doctora. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, por favor, a todos los oyentes, aprovechen que tenemos a estas dos expertas. No es común tener a expertas, tan grandes expertas del sector en un panel y más un panel de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Tengo que echarme las flores. Pero, pero a ver, entonces, ya para acabar, o sea, para la pregunta del cierre. ¿Qué es perdóname, que... Marcelo, Adelante. un último comentario nada más. Aquí Los que quieras, por favor, en el adelante. foro de colegas abogados. Aquí también hay un tema muy interesante porque de acuerdo con la legislación de Estados Unidos, la ley sobre celebración de tratados pues es muy similar a la mexicana. Debería ser, los tratados deben celebrarse por virtud del presidente con la aprobación del Senado. Entonces, para poder llevar a cabo un acuerdo con Texas, está la pregunta, sin resolver, pero ya lo apuntan varios autores estudiosos del tema transfronterizo, ¿cómo le haría? ¿Cuál sería la formalización de un acuerdo con Texas? ¿No? Porque pues, si fuera un tratado internacional, pues están votando senadores de pues, estados que no tienen pues, ese sentimiento o siquiera esa situación, porque pues, Texas es un estado particular en los derechos de explotación de los minerales, ¿no? Entonces, bueno, también eso es uno de las cuestiones que me imagino que tuvo un rol de peso, ¿no? En por qué la exclusión de Texas y por qué no hemos resuelto el tema todavía. Una disculpa, Marcelo. No, para nada, pero yo tengo una pregunta que se me acaba de venir a la mente sobre cuál es la diferencia en la regulación sobre el uso y ocupación superficial de la tierra entre Texas y México. Aquí en México, tras la reforma, fue un total calvario. Hubo un apartado sobre el uso y ocupación superficial que vino como a enrarecer o a hacer más complicada la negociación entre propietarios y los contratistas, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia con Texas específicamente sobre el uso y ocupación de la tierra? ¿Es más fácil producir en Texas? ¿Es más fácil llegar a acuerdos con privados? ¿O cuál es la principal diferencia con México? ¿Alguien me quiere contestar esa pregunta? Yo te hago un comentario sobre eso, Marcelo, rapidísimo. Sí. De hecho, lo iba a hacer después de la intervención de María, porque es súper interesante, no nada más el proceso de aprobación de los tratados internacionales en cada uno de los países, la autonomía legislativa que tienen los estados en Estados Unidos de Norteamérica, a diferencia de México, que esta es una materia eminentemente federal, no nada más en cuanto a la celebración de tratados, sino la materia energética en sí misma. Lo que apuntaba la doctora al inicio de la plática, nunca se nos tiene que olvidar, los recursos son de la nación. Entonces, no es lo mismo que el subsuelo tenga un propietario etéreo que requiere una serie de participaciones de distintas instancias que el esquema que hay en Estados Unidos, en donde básicamente pues quien es propietario de la tierra pues puede reclamar lo que encuentre debajo, lo cual en México por supuesto que no es la situación, y es la razón por la cual también existe en México esta problemática de ocupación superficial, que tenemos unos derechos preestablecidos, reconocidos también en la Constitución, sobre la propiedad individual, privada,
que hay en la superficie, y los temas del subsuelo se regulan de manera diferente, y la propiedad originaria de todo el territorio, aguas y terrestre, corresponde a la nación. Y a partir de ahí la nación va repartiendo y va otorgando diferentes concesiones, ya sea, por eso puede imponer también limitaciones a la propiedad privada. Entonces creo que ese punto en específico, la diferencia de sistemas jurídicos, en donde fundamentalmente en México hay una propiedad originaria, en Estados Unidos no aplica así. En México nuestra ley es un sistema pues básicamente de derecho civil o francés, en donde la ley es la que está por escrito, y llegar a una interpretación de los tribunales es más complicado. Ahora con la reciente reforma judicial caminamos un poquito hacia la metodología de los precedentes, pero no llegamos al punto de el common law, en donde es pues la práctica, y yo te diría más que fácil o difícil, simplemente la legislación es diferente. Perfecto. Entonces, para cerrar, bueno, aquí ya tengo 2 preguntas, pero para cerrar, y esta pregunta va para las 3. En este tema, ¿qué le faltó a la reforma? Ya, si ustedes les dieran la posibilidad de decirles, a ver, que en una servilleta, sin que se den cuenta quién escribió la servilleta, les dijeran, a ver, ¿qué le faltó a la reforma? ¿Qué cambiarías? Etcétera, etcétera. ¿Qué pondrían sobre este tema? ¿Qué se quedó en el tintero? Empezamos contigo, María, por favor. Bueno, yo ahorita, a propósito del caso de Sama, ¿no?, con el que iniciamos, definir bien la participación de la Secretaría de Energía, tomar en cuenta la posibilidad de que, bueno, Pemex, teniendo tantas asignaciones, ¿no?, siendo como la empresa petrolera con mayor extensión en México, pues la posibilidad de que una unificación se diera con Pemex Operador, siendo que CENER tiene la presidencia del Consejo de Administración de Pemex, incluiría disposiciones más transparentes, de exigencia de más transparencia en el proceso, y definitivamente a nivel sí de ley, definir el proceso pues más detallado de su participación y los criterios. Entiendo que puede cambiar uno por uno, pues, pero pues por lo menos que sepamos cuáles son los márgenes dentro de donde se va a tomar la decisión, ¿no? Ahorita, pues digo, no es público todavía el acuerdo, pero por lo que sabemos, nos ha tomado un poco hasta de sorpresa, y nos falta como justificación de, ok, tomó eso, pero qué opciones descartó o por qué escogió esa, ¿no? Qué tal que escogió la que mejor le convenía, ¿no? No sabemos si fue lo más objetivo. Entonces trataría de darle objetividad en estos casos, sobre todo porque pues ahorita no sé cómo va a reaccionar la industria internacional, ¿no? Habiendo visto este caso de Sama, pues a la manera cómo se resolvió. Eso agregaría yo ahorita. Perfecto. Gracias, María. Doctora Lourdes, ¿qué se quedó en el tintero de la reforma sobre este tema? Bueno, primero lo primero que diría es que creo que la reforma sí es perfectible. O sea, creo que hay que tomar en cuenta que se hizo un diseño que está plasmado en la Constitución, y después pues hay leyes secundarias, reglamentos, lineamientos que pues son, digamos, es la primera vez que lo hacíamos. Entonces creo que se puede ir perfeccionando en distintos aspectos, y al contrario, creo que hay aprendizajes de cada nueva situación que vives. Y aquí sin duda estamos viviendo una nueva situación que nos lleva a plantearnos, lo primero, que los lineamientos pues son muy básicos, les falta mucho detalle. Esta cuestión que ya hablaba María de cuál es el rol de la Secretaría de Energía, sin duda la Secretaría de Energía pues yo la veo claramente ejerciendo su rol de rectoría del Estado, pero hay que tener mucho cuidado de que sea una rectoría que esté basada sobre cuestiones técnicas, y no que sea una cuestión simplemente ideológica y política. En el caso específico de Sama, creo que contra más transparencia y más información haya de la forma en que se está llegando a este tipo de determinaciones, va a ser mucho mejor, porque también hay que tomarlo en cuenta. O sea, sí es un caso, y son digamos, áreas que están claramente dentro del territorio nacional, pero también estamos hablando de un operador americano con el cual pues puede haber después consecuencias de decisiones arbitrarias que tomamos, si es que son arbitrarias. Yo no estoy diciendo que sean, pero creo que es muy importante por lo mismo que haya muchísima más transparencia, muchísima más claridad, y tomando en cuenta el interés nacional. Y si estamos tomando en cuenta el interés nacional, yo la pregunta que pondría sobre la mesa es,
y Pemex va realmente a poder desarrollar este yacimiento, porque Pemex tiene ahorita rezagados todo un programa de desarrollos de campos que iba a ser, recordemos, se habían anunciado 20 campos por año a lo largo de esta administración. Eso no está sucediendo. Nos preguntamos si no solamente tiene, digamos, la experiencia como operador, sino si tienes la capacidad es técnica, financiera y de ejecución. O sea, tiene realmente Pemex en este momento la capacidad de ejecutar este yacimiento. Es realmente en el interés de la nación, porque hay que recordarlo. O sea, a veces yo escucho hablar de la reforma como de los privados, como si estuviéramos en Estados Unidos y les hubiéramos entregado bloques. Y no, aquí lo que se entregó son contratos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos contrató, en el proceso de licitación, contrató a estas empresas que ganaron los contratos, que puede ser Pemex o puede ser una empresa internacional o una empresa mexicana, para que lleven a cabo la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. Entonces, sí creo que hace falta repensar muy claramente qué es lo que dice la Constitución, cuál es el modelo que queremos o que más beneficia al país, dejando de lado ideología, porque me parece que también no hay que olvidar que el tiempo corre y en la época de los hidrocarburos, pues si no los aprovechamos ahorita y si no los aprovechamos en los próximos años, pues cada vez se va a volver mucho más complicado. Gracias. Gracias a usted, doctora Valeria. Tu consideración al respecto, ¿qué le faltó a la reforma? ¿Qué le hubieras añadido? ¿O qué opinas? Sí, no, yo coincido completamente con María y con la doctora. La reforma, y sí, yo lo menciono mucho en donde tengo oportunidad de participar o de hablar del tema, no era una fotografía. Es decir, otra vez volvemos, la legislación no puede imponerse a la realidad ni tampoco puede prever todos los supuestos que van a ocurrir. La reforma era un proceso vivo que tenía que irse dando en cuanto a la experiencia, la retroalimentación de los integrantes del sector, la misma experiencia de los reguladores y de las autoridades en la medida en que fueran fortaleciéndose en recursos técnicos, en recursos humanos. Y si se paraliza ese desarrollo, ese desenvolvimiento, pues obviamente la legislación pues se queda corta y no solo eso, sino que es un instrumento pues que no nos va a servir para la resolución de problemas. Pero las autoridades tienen las facultades para solucionar esto. Es decir, se pueden agregar en los lineamientos situaciones relacionadas con elementos objetivos para escoger a un operador. No nada más a la mera hora aviento una lista de 20 requisitos y ya sé que tú no traes 4, ¿no? Por ahí dicen. ¿Por qué se pasa el dictamen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Pero no dice de qué se va a tratar. Pues se tiene que tratar de, oye, defíneme cuál va a ser el régimen fiscal que va a aplicar para el campo unificado y ponme en pausa o dime qué va a ocurrir con el régimen de asignación y contrato para que tenga lógica financiera, económica y fiscal el campo que vamos a operar. Es decir, los lineamientos, por supuesto, y toda la regulación es perfectible, pero creo que paralizarnos al decir, no, pues así quedaron los lineamientos y así se aprobaron, no es suficiente. Hay las facultades necesarias también de los reguladores, tienen en ley la autonomía técnica necesaria para tomar determinaciones, es cuestión de que se ejerzan esas facultades y me parece a mí fundamental encontrar vehículos de participación del sector. Que todos los integrantes, asociaciones, cámaras, operadores, puedan dar su opinión técnica y tener foros verdaderamente abiertos en donde haya un enriquecimiento de las posturas, digamos, de política pública o gubernamentales, porque al final el beneficio va a ser para el ingreso petrolero, la renta petrolera del país. Eso yo le agregaría a ese. Formalicemos los mecanismos de participación de sector privado y también académico. Gracias. Compañeras, para mí fue realmente un honor tenerlas aquí en nuestro capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y se los digo en serio, no es común tener foros
Primero, donde haya puras mujeres, donde participen puras mujeres, y aparte mujeres que sean puras voces expertas. Tienen aquí en el capítulo Nuevo León las puertas abiertas. Ya estamos en comunicación y pueden proponerme eventos con los temas que ustedes deseen. Pero bueno, si no tienen más comentarios que añadir, voy a dar por cerrada esta charla y voy a pasar rápidamente a las preguntas y respuestas. Aquí en el chat, Abraham Martínez nos puso este comentario, pregunta que dice: de conformidad con los lineamientos para la unificación de yacimientos, cuando la CENER emite la resolución ante el nuevo acuerdo entre las partes, Pemex-Talos, y le da la operación a Pemex, en los lineamientos no existe un medio de impugnación expreso. En este caso, estamos ante un acto materialmente administrativo. Pregunta: ante la resolución de la CENER de otorgarle la operación del yacimiento unificado a Pemex, ¿qué medio de impugnación procede? ¿Arbitraje, juicio de nulidad, amparo y por qué? Esta pregunta va para las abogadas. ¿Quién me quiere responder esta pregunta? Empezamos con María. ¿Vale? ¿Quién se avienta? Bueno, pues voy a contestar con mis reservas. Valeria va a tener mejor opinión porque ha trabajado en un regulado, aunque ahorita es el favorecido. Estas resoluciones todavía no son, o sea, no las hemos visto, no son públicas. Entonces, obviamente, yo sé que todo el mundo está esperando pero se van a parar, va a venir el arbitraje, ¿qué va a pasar? Ustedes, colegas, saben, esto es una cuestión de pura estrategia, ¿no? Depende muchísimo. Ok, en los lineamientos no viene un recurso. Bueno, viene en ley, viene muy poquito regulado sobre qué cuestiones se pueden someter a arbitraje y sobre qué ley. También tenemos el contrato y también tenemos los compromisos internacionales de inversión. Entonces, pues hasta no tener el expediente completo, yo creo que no podemos descartar ninguna de las vías y pues no es un caso de, bueno, pues salió una ley que ahorita me afecta, bueno, pues ahorita mismo voy y me amparo, ¿no? Este es un caso que no hemos visto aquí en México y que yo creo que pues el abogado que lleve el caso, que lo esté analizando, que entiendo que ya están pues en esas vías, ¿no? Como es su derecho, pues tendrá que considerar desde los tratados de inversión que tenemos hasta el acto mismo, ¿no? De si es anulable y demás. Entonces, yo no descartaría ninguno de los medios que haya. No hemos visto el texto, no hemos visto todas las resoluciones finales. Entonces, pues yo creo que a mi gusto sería muy aventurado ahorita estar descartando o escogiendo solamente una vía. Gracias, María. Valeria, ¿algún comentario al respecto? Gracias, Marcelo. Yo coincido con María. La verdad es que un caso de laboratorio interesantísimo, porque este es un paso dentro del procedimiento que ya veíamos que es muy largo para saber si hay acuerdo de unificación o no. Y es solo uno de los puntos muy relevantes, pero solo uno de los términos y condiciones del acuerdo de unificación, que al final es un acuerdo entre las partes. Entonces, coincido con quien nos hace la pregunta, además muy inteligentemente planteada, porque sí es un acto material y formalmente administrativo. Si existe la resolución, el día que la veamos, como bien dice María, no la hemos visto, desde mi punto de vista, sí tenemos la vía administrativa, la cual siempre es, pues, un poquito formalista. Lo primero que le van a pedir al particular es cuál es tu afectación concreta que te causa esta resolución, y ahí es donde vamos a entrar en el problema de la forma en que nuestro derecho trata este tipo de procedimientos, muy formalísticos. ¿Cuál era tu derecho? No, pues no tenía derecho. ¿Tenías derecho a ser nombrado operador? A lo mejor tendríamos que irnos un paso atrás. ¿Cuál era el procedimiento para aprobar o no al operador? ¿Fueron objetivos los criterios que se aplicaron? ¿Los conociste o violaron tu garantía de audiencia o tu oportunidad de presentar pruebas? Que creo que dentro de los lineamientos eso también es mejorable. ¿Cuáles son los procesos para solución de controversias? ¿Cómo son impugnables las resoluciones? Y sobre todo estos elementos, por ejemplo, para nombrar al tercero experto, o hagan una lista preestablecida, o hagan un preacuerdo sobre el tema de la operación. Pero desde el punto de vista jurídico, me parece que el amparo es excesivo pensar en ello, porque no veo una afectación a un interés jurídico colectivo en este momento, pero es verdad que es un acto administrativo y ahí la imaginación y creatividad de los abogados es lo que vamos a estar viendo en el foro.
Gracias, Valeria. Tengo aquí una pregunta para la doctora Lourdes de mi amigo Christopher Ávila. Saludos, Christopher, que ya le he pedido muchas veces que nos dé una conferencia y se resiste y se resiste. Lo voy a comprometer un día de estos delante de la gente para que nos dé una conferencia aquí en la barra de abogados. A ver, esta pregunta de Christopher va en este sentido. Estima que persisten las razones para que los mexicanos tengan que estar asociados con extranjeros y estima que un caso como el de Sama podría haberse evitado si fuera capital mexicano el operador. Muchas gracias por las preguntas, me parecen excelentes las dos. Voy a contestar primero la última y yo diría que no, creo que no hubiera hecho ninguna diferencia porque hay dos cuestiones. Primero, hay que tener claro si la resolución que está llevando a cabo la Secretaría de Energía es simplemente una resolución técnica o es una resolución política. Asumiendo que es una resolución técnica, pues hubiera dependido mucho quién estuviera del otro lado. Pero evidentemente, si los criterios de producción que se establecen, como se establecieron para quien fuera el operador, por lo que sabemos, porque nuevamente todo esto es de oídas y lo que hemos leído en los medios, ¿no? Pero si la única empresa que ha producido en este país desde hace 80 años más es Petróleos Mexicanos, pues difícilmente habría otra empresa que podría cumplir con los niveles de producción requeridos. Entonces, creo que ahí hay un tema que no creo que sea un tema específico de empresa mexicana o empresa extranjera, es más bien un tema quizás de si se quiere o no permitir que haya participación de empresas que no sean la empresa estatal petrolera. Y así de claro, ¿no? Y el segundo, entonces me lleva a la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿necesitamos o no la participación de empresas otras que Petróleos Mexicanos? Y yo sostengo que la respuesta es sí. Yo estoy convencida de que las condiciones que nos llevaron a llevar a cabo la reforma energética en 2013 no fueron una cuestión ideológica, fue una cuestión técnica que se trató de solventar con la reforma de 2008 que impulsó el presidente Calderón, que fue una reforma que no fue constitucional, que fue extremadamente limitada y que no logró dar a Petróleos Mexicanos los instrumentos necesarios para poder desarrollar, digamos, los recursos de hidrocarburos de la nación. Y no me refiero nada más a el petróleo, que sin duda ese es uno de los temas, el poder producir el petróleo que requiere el país, pero también el gas natural. Digo, estamos importando cantidades importantísimas de gas natural de Texas, porque no estamos produciendo el gas natural que necesita la economía mexicana. Entonces, las condiciones y la situación sigue vigente. No es nada más un tema, digamos, de darle dinero a Pemex, que muchas veces se ha dicho, no, es que le requiere más recursos, más financiamiento, etcétera. No es nada más una cuestión financiera, es una cuestión también de las capacidades técnicas. Cada vez está teniendo que ir a producir a geologías muchísimo más complejas. O sea, Cantarell, que fue un gran yacimiento, era un yacimiento que estaba prácticamente entre 40 y 70 metros de tirante de agua y que, digamos, se descubrió porque el petróleo estaba en la superficie. Cada vez tenemos que ir a geologías más complejas, aguas más profundas, no solamente eso, por ejemplo, el caso de Sama, que son areniscas, que es un tipo muy diferente de los carbonatados a los que está especializado Pemex, pero también en tierra, digamos, tenemos todos los recursos de lutitas y no solamente las lutitas, no solamente el shale, digamos, hablemos de Chicontepec, que pues se le invirtió muchísimo, pero no se logró producir ni el gas ni el petróleo que hay ahí. Entonces, me parece que hay un tema donde Petróleos Mexicanos no se da abasto con lo que tiene. Lo comentaba yo hace un momento, el gobierno anunció 20 campos que iba a ir desarrollando cada año, no han podido desarrollar esos campos prioritarios. Entonces, tenemos mucho recurso, pues qué mejor que para el Estado mexicano que poder atraer a inversionistas que asuman el riesgo, que desarrollen estos campos, que paguen, que paguen. Hubo ingresos muy importantes al Fondo Mexicano del Petróleo, a la Tesorería de la Federación, y que nos permitan a los mexicanos aprovechar un recurso
que como yo decía, no es que bueno, no es que el petróleo se va a acabar, el petróleo, como decía Yamani, el petróleo va a seguir ahí, el tema es que nos estamos moviendo en una transición energética acelerada y eventualmente pues se requerirá petróleo, pero en muchísimas menores cantidades, y también habrá un costo para los países que emitan emisiones por la quema de petróleo. Entonces creo que estamos en una disyuntiva donde mi respuesta breve es sí, seguimos requiriendo tanto a petróleos mexicanos como a otros jugadores en la industria petrolera mexicana. Gracias, doctora. Una última pregunta rapidísima que se me acaba de venir a la mente. ¿Usted qué piensa sobre el fracking? ¿De plano este gobierno tiene totalmente cerrada esa posibilidad del fracking? Y también quisiera preguntarle que si usted, como funcionaria pública de primer nivel en el sector de hidrocarburos, tuvo conocimiento de que Nuevo León o que en México se haya hecho fracking a nivel industrial, como para decir o como para asegurar que todas esas, que todo eso que le achacan, que le cargan al fracking, es real. A ver, yo voy a ser pues completamente abierta y transparente como siempre lo soy, porque no hay de otra, ¿no? Yo he tenido mis dudas y mis cuestionamientos sobre la idea de impulsar el fracking en México. Y de hecho, cuando fui subsecretaria, no hice ninguna licitación, ninguna ronda que incluyera áreas con recursos no convencionales. ¿Por qué? Porque me parece que es muy importante que contemos con la regulación, y no solamente la regulación en papel, sino con la capacidad del regulador de realmente verificar que el proceso se está llevando a cabo de manera adecuada. Entonces, uno de los trabajos que hicimos fue justamente colaborar, aprender de la experiencia de otros países, principalmente Estados Unidos, pero también Canadá, que tiene esto que le llaman el tight oil, y aprender de la regulación, particularmente de Alberta, en temas ambientales, en temas que tienen que ver con la forma de perforar, qué tipo de químicos se inyectan al subsuelo, cómo se procesa el agua, porque sí hay un riesgo de, por ejemplo, contaminar mantos freáticos si no se hacen bien las cosas, ¿no? Otro tema era muy importante contar con líneas base, por ejemplo, de sismicidad. Muchas veces, recuerdo que en algún momento alguien en 2017 dijo que el terremoto de 2017 fue por el fracking, o sea, no, o sea, eso nada que ver. Pero sí hay que medir la sismicidad y cuidar ese tipo de cuestiones, el ruido, en fin, hay una serie de regulación que se tiene que llevar a cabo, y a mí me parece que en México, antes de empezar a hacer las cosas de una manera atrabancada y sin tener muy claro cómo hacerlo con gente capacitada y con un regulador fuerte que pudiera sancionar, digamos, supervisar y sancionar en su caso, pues no me parece que fuera lo mejor. Habiendo dicho eso, ha habido mucho debate de si en México se ha llevado a cabo el fracking o no se ha llevado a cabo el fracking. Lo cierto es, y esto es lo que dice el propio Pemex, que ellos han llevado a cabo fractura hidráulica desde hace mucho tiempo. O sea, el fracking masivo como se lleva a cabo en Estados Unidos es algo realmente reciente, digamos, desde principios de este siglo, en términos de la cantidad y de la velocidad a la que vas cambiando, la dimensión exactamente, y por lo tanto el impacto ambiental es mucho más grande. Pero que México ha perforado y que ha habido, pues sí ha habido, pero no, yo diría, no creo que para que se pueda adjudicar un daño ambiental, ni mucho menos. Son algunas regiones, algunos lugares. En Chicontepec, sin duda, se trató de hacer algo con eso, no fueron exitosos, no ha habido una experiencia positiva en términos de fracking en México todavía. Había proyectos pilotos que se diseñaron particularmente en la frontera en Coahuila, pero que no llegaron a implementarse por una serie de cuestiones. Entonces, bueno, ahora tenemos la prohibición de este gobierno, pero la realidad es que creo que pues todavía no estamos ahí. Qué bueno, doctora, su respuesta me tranquiliza, porque ayer en una plática les dije a unos compañeros después de la plática que están en contra del fracking. Ellos me decían,
lo digo de manera de broma, pero sí pasó, que aquí en Nuevo León hacen mucho fracking, en el municipio de China, Nuevo León. Yo dije, acá, que no, o sea, que yo tenga conocimiento de las áreas contractuales que hay en China, Nuevo León, en el área del noreste, cuáles son Carretas, Peña Blanca, Benavides Primavera y otra que se me escape por ahí. La técnica de extracción no es el fracking, es la técnica convencional, ordinaria. Y les dije, les apuesto $1 millón de pesos, claro que yo en mi tono, si me dicen en qué parte de China, Nuevo León están haciendo fracking. Y pues bueno, lo digo a manera de broma, pero sí hay mucha desinformación en cuanto al tema, es el punto. Y por ello, este tipo de foros son muy enriquecedores, tener a personajes como ustedes, y lo digo sin el afán de ser, de echar muchas flores, solamente la verdad. Este tipo de eventos son muy enriquecedores porque nos dan la parte técnica y nos dan la realidad de las cosas. No podemos ir navegando en el mundo con tanta desinformación, y es por ello que yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado mi invitación. María, Valeria, doctora Lourdes, aquí en la barra de abogados tienen las puertas abiertas, y si no tienen nada más que añadir, yo doy por clausurada nuestra charla y les mando muchos saludos y un fuerte abrazo, y gracias a todos los oyentes por su tiempo. Un viernes ahorita hay que seguirnos cuidando porque el COVID está, pero con todo. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas. Muchísimas gracias, Marcelo. Un verdadero honor haber participado en este panel y compartir la mesa con María y Valeria. Estuvo fantástico. Gracias. Gracias a ustedes. Abrazos. Cuídense mucho. Bye, bye. Un honor. Gracias, Marcelo, doctora María. A ti, vale. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Un gusto. Bye. Bye, bye.